tocada por el narcotráfico. Esta es una posibilidad absolutamente real que ocurra. Habrá que ver que también se desarrollan esas investigaciones. Bueno, el país se recupera paulatinamente después del apagón que tuvimos terrible, que nos dejó el viernes sin trabajo, sin vida a los venezolanos. Dice la gente de Provea sobre el ascenso de la represión postelecciones que la cifra de asesinados no había sido tan elevada desde el año 2019. Provea detalló que mientras en las protestas del 2019 la mayoría de los asesinatos fueron atribuidos por las alegaciones de testigos y víctimas a las temidas y cuestionadas Fuerzas de Acciones Especiales, FAE, de la Policía Nacional Bolivariana, en el breve ciclo de protestas del 2024, las agrupaciones paramilitares o colectivos son señalados por diversos testigos como presuntos responsables de asesinar a 10 manifestantes. Y el ejército bolivariano es señalado también por testigos de al menos 7 muertes, 7 de los asesinatos que se han dado en Venezuela. Esta denuncia o estos datos lo da la organización no gubernamental Provea sobre lo sucedido en nuestro país. Los familiares de Yayo Pilieri no han podido constatar su estado de salud, denuncia Convergencia Venezuela. También los familiares de Perkin Rochas denuncian que está en aislamiento total allí en el Helicoide en Caracas, que es el centro donde se procesan a los políticos, a los presos políticos, no a los que protestan. A los que protestan los envían a las cárceles ahora de Tocuyito y Tocorón, pero a los políticos presos sí los llevan a el Helicoide. Allí son presentados ante los tribunales mediante telemática, mediante videoconferencias, y allí son imputados mediante videoconferencias, allí son privados de su libertad mediante videoconferencias, y no mediante videoconferencias los meten en calabozos de aislamiento allí en la sede del SEBIN en Caracas, en el Helicoide. Así que la familia de Perkin Rocha denuncia aislamiento de el abogado de 20 Venezuela y compañero de luchas de María Corina Machado. El Colegio Nacional de Periodistas, esta es una nota que trae el Nacional, ha contabilizado más de 100 casos de agresiones a medios de comunicación tras las elecciones. Más de 100 casos de agresiones a medios y a periodistas que han tenido muchos que salir del país a última hora, otros han tenido que resguardarse y seguir comunicando, otros han tenido que bajar el tono y neutralizarse, bajarle un 2, como dicen en Venezuela, para intentar sobrevivir mientras pasa la fase dura, la fase represiva. Esto es lo que ha venido sucediendo lastimosamente en Venezuela con los periodistas y con los medios de comunicación. Por eso el Colegio Nacional de Periodistas contabiliza más de 100 casos de agresiones a medios de comunicación tras las elecciones. El gobierno traslada más de 700 presos políticos a Tocuyito y a Tocorón, según una nota del Observatorio Venezolano de Prisiones. Por cierto, los dos colombianos, alguien me preguntó ayer por qué no hablas de los dos colombianos, no había leído yo la nota completa, no había verificado el dato. Los dos soldados colombianos que fueron a pelear a favor del ejército ucraniano decidieron venirse por Venezuela. Craso error. El gobierno venezolano, al llegar a Venezuela, los detuvo y los montó en un avión para que fueran a ser procesados en Rusia, sin que esas personas tuviesen una orden de aprehensión por parte de la Interpol. Tendría que tener por delitos cometidos. No, pero como el gobierno de Venezuela es afín al gobierno de Putin, le dijo, bueno, estos son mercenarios colombianos que fueron a pelear allá, pues te los voy a entregar. Y se los devolvieron a estos dos señores, los devolvieron para Rusia. Ahora van a pasar años presos, aun y cuando el presidente ucraniano le ha propuesto al presidente norteamericano para el mes que viene presentar ya un plan para finalizar la guerra. Creo que ya esa guerra
no tiene ningún sentido. Allí tiene que haber una negociación, no hay modo de derrotar a Rusia. Rusia tiene que salir de territorio ucraniano. Creo que la OTAN tiene que salir de territorio ucraniano como parte de esa negociación y que se dé la paz en ese territorio, porque ya la destrucción ha sido muy elevada, la destrucción que ha vivido el pueblo, sobre todo el pueblo ucraniano. Han habido ataques a poblaciones rusas, pero muy pequeñas. Seguramente Rusia se quedará con Crimea y con algunas poblaciones fronterizas que son muy prorrusos, que son muy, los habitantes son todos rusos o muy prorrusos, se van a quedar con ese territorio, pero creo que es importante devolverle la paz a esa gente. Excarcelan a otros 19 adolescentes detenidos en las protestas postelectorales. Un grupo de adolescentes excarcelados están integrados por 18 muchachos y una muchacha, todos excarcelados con medidas cautelares, con medidas de presentación. Eso fue el día de ayer, según el Observatorio Penal Venezolano. Estos muchachos fueron liberados. Antier fueron liberados otros 15 muchachos que estaban detenidos. En todo caso, pues el gobierno decidió que no va a tener presos menores de edad y los ha dejado a todos en libertad. Acá vengo. Van 35 adolescentes excarcelados luego del último reporte, dice la gente de Tal Cual. 18 y 15, me parece como 33, pero en todo caso acá dice la nota que 35 adolescentes han sido liberados. También Efecto Cocuyo nos trae como nota el aumento significativo de migrantes venezolanos hacia Colombia y Brasil. Ha aumentado nuevamente el número. El que estaba por decidirse, decidió y comenzó la ruta hacia Santa Elena de Guairén, hacia Manaos, por esa zona de la Gran Sabana venezolana, o por la frontera de Apure, la frontera de Táchira y la frontera de Zulia hacia Colombia, buscando destinos, o Colombia, o Suramérica, o el Darién y Centroamérica y Norteamérica. Estos son los destinos de este porcentaje de la población que supuestamente, según las encuestas preelectorales, estaba en alrededor de 4 millones de personas que habían expresado en las encuestas que estaban dispuestos a irse de Venezuela en caso que Nicolás Maduro conservara el poder. Hasta este momento lo ha conservado, aunque ayer el señor Borrell dijo que Nicolás Maduro va a tener un gobierno interino hasta enero. No sé por qué utilizó ese término de interino. Los nuevos perfiles, según Efecto Cocuyo, de los migrantes venezolanos entrando a Brasil, según el texto, incluye a jóvenes entre 16 y 18 años que temen ser reclutados, dice esta nota. En Venezuela no hay reclutas.